Sí, oye, ojo con el chat, está súper bien que comentemos todo por ahí, o harto por ahí, pero también los quiero motivar a hablar por el micrófono, ya que de repente hay muchas cosas que se pierden y no hay que estar atento al chat, hay que estar atento a lo que está pasando en las clases. Sesión 2. De esto va la sesión de hoy día. Ya empezamos con los croquis iniciales, ahora vamos a pasar a las lecciones generales del ejercicio pasado que hicimos acá. Luego revisar algunas últimas formalidades del curso. Creo que hay algunas cosas que no están claras y hay otras que necesitan ser repasadas también. Los contenidos, el ejercicio y hacer el ejercicio. Entonces, lecciones generales, Valentina. Sí, acá estoy. Ya. ¿Podrías ampliarlo, Juan? Ay, perdón. ¿Ahí funciona? Sí. Sobre la entrega de la semana pasada, pasó algo muy curioso en muchos casos y nos llevó a estar así. ¿Quién puede responder a viva voz por qué creen que estamos así? Este fue un pantallazo durante la corrección. Anímense, por favor, Porque los a viva trabajos voz. Porque estaban hicimos los como... trabajos dados vuelta. Sí. Sí, exactamente por eso. Así que, siguiente, Juan. Sobre la presentación, que a veces se deja un poco para el último, como el registro y la presentación del trabajo, queríamos comentarles que recibimos como una gama de trabajos así, muchos dados vuelta, y que tienen errores fundamentales que ya no vamos a admitir, como en ese trabajo con rojo que se ve al fondo, o que se vea la superficie sobre la cual están sacando la foto, tienen que recortar bien el dibujo. Lo otro es que se busca un blanco. En este trabajo, o sea, en esta imagen, solo hay uno que logra llegar a ese blanco. La idea es que quizás editando un poco las fotos, y eso lo vamos a conversar durante las clases, pueden preguntarlo durante las secciones, algunas técnicas, o ir probando durante la semana y en la misma clase, cómo lograr que no se pierdan los colores, porque es algo que evaluamos, que se distingan los colores verdes, rojos, azules, llegando al mayor blanco posible, para que lo consideren como algo muy importante. Por eso le digo de lo primero. Ya. La siguiente. También sobre... Oh, salió una línea. También sobre la presentación. Les vamos a exigir ahora que entreguen con la viñeta correctamente y que esté diagramada y hecha con regla, o sea, derecha, no con su letra como desordenada. Pueden entregar de ambas formas, de manera paisada y vertical. Da igual, el punto es que tienen que diagramar bien dentro de la imagen, ya sea dejando un margen o separando cómo van a quedar los dibujos. Es recomendable que sea paisado, porque es la forma en que vemos la pantalla, pero también puede ser vertical dependiendo de su dibujo. Ya. Ahora sobre la siguiente, por favor. Ahora más sobre el encargo que se pedía. Uno de los criterios con los que se evaluaba era el armado. En este dibujo, ¿qué creen que está fallando en ese sentido del armado? No se ve la perspectiva hacia el punto de fuga. ¿Cómo? Perdón. Que no se ve la perspectiva hacia el punto de fuga. Como que no se deforma la imagen. Claro, como que Muy plana. plano en ese sentido. ¿Algo más que observen? Creo que en la segunda ¿Los se debería ver más el colores? cielo. Puede ser. ¿Qué más observan? Creo que son habitaciones distintas, como que lo que está dentro de la habitación hay como distintos objetos. No sé si eso... ¿Hay algún criterio ahí? Claro, se pedía la misma habitación, pero esta puede que lo sea. Si nos fijamos más en lo que se ve en el fondo, va cambiando, pero es el mismo árbol al parecer. Pero sin embargo se ve un poco plano, como que no se ve la profundidad del lugar. Quiero pasar a la siguiente para mostrar más ejemplos.
en este también. ¿Qué consideran que ocurre acá? Las líneas como que son, ay, ¿cómo se llamaban? Como peludas, quizás. Sí, claro, eso es parte del croquis, pero también este lugar está mostrado, a ver, sigan diciéndome, porque hay más cosas que pueden observar en cuanto a cómo No la varía línea. La perspectiva de los notoriamente. muebles no cambia. Y todo se ve igual. Sí. Sí. Claro, Sí, no están fugados hacia el punto. sí, si se fijan en el ejemplo de la derecha, no, en el del medio y el de la derecha, la línea de horizonte está situada abajo de los muebles. Entonces debería verse la parte inferior de los muebles, o al menos como a esa altura, no con una fuga igual a como en el lado izquierdo, que esa parece estar más correcta. Ya, la siguiente. Por favor. Quería contarles primero que siempre acá mostramos trabajos suyos y comentamos cosas que son positivas, valorables, otras, algunas que son errores comunes, para que no se sientan como muy identificados o como que su trabajo está mal, sino que los mostramos como ejemplo de que sean errores que ocurrieron. Y acá se ve como una mayor espacialidad en el dibujo, porque el armado, hay como una mayor exploración en cuanto a los puntos de vista, y no sé si se dan cuenta, pero la habitación varía. Se entiende como que uno está en un lugar distinto de la misma habitación. En ese sentido, este recoge mejor un armado más correcto. La siguiente, por favor. Y este también es súper prolijo en cuanto a sus líneas de armado y construcción. Y si se fijan, tiene de bonito que a través de la ventana cambia lo que se ve. Y está súper riguroso igual. O sea, hay un adelante y un fondo. Sin embargo, le falta un poco más de contexto hacia adentro de la habitación y la figura humana. Pero se ve muy correctamente armado. La siguiente. Ya, acá. ¿Cuál creen que puede ser un error que tienen en común estos dibujos? O una Tienen característica. muchas líneas. Que tienen muchas líneas. Ya, como muchas líneas de construcción, dice. Sí, que El color de las hojas. ¿Cómo? El color de las hojas. Claro, las tres no logran llegar a un blanco muy preciso, sin embargo se distinguen los colores del lápiz. Que se creó un recuadro que limita la espacialidad, como la profundidad. Sí, exacto. Eso era como lo que estaba buscando mostrar. En los tres casos, y eso fue un error súper común. Voy a mostrar unos como 4 trabajos que indican que quizás hubo un error como en la concepción de dibujar el armado primero. Si puedes pasar a la siguiente, que es la misma, era como salir del cuadrado. Acá se ve que hay como una profundidad que está limitada. El cuadrado mayor, cierto que está el menor, que es el de la ventana, y el cuadrado mayor debía corresponder al muro en que está inserta esta ventana, como al muro de la habitación, y desde ahí salir hacia adelante el dibujo, hacia uno, como hacia el interior del espacio. Esa no era una limitación como para el dibujo, sino para extender el espacio. Y en este caso de croquis y de perspectiva, la idea es que uno se sienta dentro del lugar. Entonces para eso no tiene que verse tan cortado, sino que salir el dibujo hacia ti y entrar hacia la profundidad de la ventana, en este caso. Siguiente. Estos son ejemplos de lo mismo, de cómo podemos verlo, que probablemente fue una cosa en la concepción del dibujo, porque está también en los dibujos de arriba, en los armados.
Acá sucede lo mismo, sin embargo cambia el fondo, que eso es valorable. Pero yo quería acotar que en el fondo ese cuadrante del fondo que tiene la delimitación de la ventana no es más ni menos que el muro de fondo en el que está construido el vano de la ventana. Entonces eso nos servía como una línea de tierra, ese es un nuevo término, pero era la línea del piso del que podíamos extraer todas las medidas para otorgarle profundidad al dibujo, pero debiese haber sido un plano intermedio entre el fondo, que es lo que se veía a través de la ventana, y el primer plano, que son las cosas que estarían en el interior de la habitación. Era como el plano delimitador, y es un tema importante, como ya se habrán dado cuenta en taller, es tener conciencia de ese plano, y por eso les pedimos que lo utilizaran para la concepción de estos croquis. Y entonces en el fondo era el plano de donde se extraían las medidas para generar una espacialidad que se venía hacia adelante de ese plano. Sí, en la siguiente, también es un ejemplo de esto, y la siguiente, aquí hay varias parecidas. Acá, bueno, en el anterior, también se ve como hay como una buena precisión con también fugar lo que ocurre en el fondo. No es como que haya un paisaje quieto. Eso también, si está más cerca, corresponde a algo que pertenece a esta construcción de la perspectiva. Sin embargo, este dibujo también se encuadra mucho. Debería expandirse un poco más. Y la siguiente. Ahora sí. En estos casos ya se observa un poco más de como extensión hacia adelante, y se ven los dibujos de arriba que esta persona sí reconoce un cierto plano. También se nota en la distribución de la lámina que lo hace de manera más pequeña, como comprendiendo que esto es un dibujo más grande a posteriori, y que la construcción del armado es simplemente un plano que está un poco más atrás. Eso también era a considerar, porque en muchos dibujos pasó como que no les cabía más, y eso tiene que ver con no haber como anticipado esta situación. La siguiente, creo que es un ejemplo de lo mismo, y luego pasamos al otro criterio. Sí, en este caso ya se ve también más como profundidad. Ya. Bueno, acá también se entiende la habitación desde distintos lugares, si bien no está totalmente correcto. Se entiende también que se fugan todos los objetos que son como paralelos, o como que están insertos o no dentro de como esta grilla que ustedes tienen con su pieza cuadrada en general, deben ser fugados, tanto como el librero de la derecha, la mesa, la silla. En ese sentido, se aproxima a algo más correcto. Ya. Y el último criterio tiene que ver con con la propuesta y con el espacio que ustedes nos muestran. Les pedimos mostrar una misma habitación con una exploración desde 3 puntos de vista. En ese sentido, este dibujo lo busca, pero al faltarle como profundidad, no logra insertarnos dentro de este espacio. La siguiente, por favor. Acá, con este dibujo pasa algo parecido. Si bien este explora más, como llevar el punto de fuga que no esté al centro, le falta un poco más de contexto para entender la espacialidad de este lugar. Siguiente, por favor. Acá ocurre un poco lo mismo. No hay mucha variación con el espacio que se está mostrando. Si bien se varía el punto de fuga, hay unos errores de concepción con la figura humana. Sin embargo, tiene figura humana, que es algo que rescatamos siempre y que se pide, de hecho. Siguiente. Y acá hay 3 ejemplos que creemos que logran mucho mejor eso de hacernos sentir dentro de un espacio, y que respetan el armado y la construcción.
También hay una como exploración con dónde está en la hoja, si bien no está tan bien diagramado, pero hay más movimiento. Y uno, no sé si les pasa, pero se puede sentir más dentro de este lugar. La siguiente, por favor. Acá también ocurre que en este dibujo creo que es valorable que se explora con los puntos de vista del observador y se incluye como un observador así. En el dibujo de la derecha hay un súper primer plano que es de esta persona y cómo ve esta habitación que está detrás. Entonces se juega mucho con los planos, que es un poco lo que puede pasar al ir descubriendo esas pinturas que están viendo. Y la última. Esa también explora mucho eso y el aporte de la figura humana, que entendemos que no todos la van a saber dibujar. Es algo que vamos a ir practicando tarea a tarea hasta que cada vez salga mejor, porque es difícil. Y acá está un poco, mucho más lograda esa figura humana. Y se entiende más la espacialidad y también una exploración con eso y con los tamaños. Me parece que esto es como lo que buscábamos. Eso. Y la última es recordarles nuestra posición para que no se olviden de girar la foto. Es algo que tienen que comprobarlo. Si no, la vamos a revisar así. Aunque esté chueca y no entendamos bien el dibujo, así va a ser revisada. Bueno, el punto 2 del registro y la presentación, sacar bien la foto, buscar el blanco, luego construir bien el dibujo, salir del cuadrado, como que sea profundo, y una propuesta de espacialidad. De eso se trataba la tarea. ¿Alguna duda o comentario? Sí, yo tenía una duda. Es que algunos trabajos, o sea, yo por lo menos vi mi corrección y era otro trabajo. Ah, claro, en Padlet. Ahí hubo una confusión, me parece. Puede ser que hayamos subido mal, como por traspapelado, pero lo podemos subir bien. Ya viene evaluado en todo caso, Santiago, o sea, con la nota que te corresponde. Es un error al momento de subir la imagen nueva. Yo tengo una duda respecto a la revisión porque hay un punto que no entendí a qué se refería. Ujú. Que decía, último punto, de que el uso de formato, o sea, lámina, no se cumple. No entiendo a qué se refiere con eso. ¿Es como la foto? ¿Es el tipo de hoja? Porque era un cuarto. No me queda claro eso para no repetirlo. Entonces, para no repetir ese error. Pueden ser varias cosas. Ujú. Cuando uno habla del formato, puede ser la foto, puede ser cómo estás usando el espacio de la lámina, digamos, como la superficie. Ujú. Claro, en este Eh, caso eran tres armados arriba y tres croquis abajo, eso era esencial. Ah, ya, sí. claro, la diagramación, pero en el fondo lo que quiero comentar es que ahora estamos haciendo una repasada general. Si hay dudas particulares a propósito del caso de cada uno, lo podemos dejar para las lecciones, para cuando pasemos a las secciones más chicas, ¿ya? Para no estar revisando todos los casos ahora. Juan Pablo. Sí, con respecto a lo de los blancos, me pasaba demasiado que cuando lo lograba se perdían los colores verdes, siempre. Sí. No, ¿nos van a explicar bien cómo editar esa foto en algún momento? No, mira, los verdes son los más críticos, es cierto, justo los verdes, ya, o sea, hiciste grandes pasos avanzando en eso, ¿ya? Eh, y claro, nosotros vamos a seguir repasando siempre y exigiendo que tengan una buena foto, pero en el fondo son un poco búsqueda y aprendizaje que tienen que ir haciendo ustedes. Chuta, tengo esta cámara y también va por eso, ¿cachai? Como no todos tienen los mismos medios, entonces hay distintas cámaras que funcionan distinto, hay aplicaciones que funcionan distinto, entonces nosotros les podemos decir como cuál es el estándar de lo que estamos esperando, ayudarlos más o menos, pero ustedes tienen que intentar llegar a ese lugar, ¿ya? Ok. Em,
a propósito de lo que comentaba Valentina recién, de que vamos a corregir las láminas en vertical, ¿cierto? Sí, nosotros fuimos bien flexibles esta vez, pero otros semestres no hemos sido tan flexibles. Puede ser que trabajos que sigan llegando así, después de un par de veces ya, sencillamente no se corrijan o se evalúen de forma más grave esa falta, siendo que ya ha sido avisado, ¿cierto? Entonces, la idea es que juntos, todos, este semestre vayamos construyendo esta cuestión, ¿cierto? Entonces, ayúdenos con eso. ¿Alguna otra duda a propósito de las lecciones generales? ¿Nadie? ¿No? Muy bien, entonces vamos a pasar a revisar ahora. Algunas otras formalidades a propósito de este curso. Creo que hay algo que no quedó del todo claro, que creo que es algo difícil de entender también, porque es súper raro, ¿ya? Y me refiero a esto, a la relación que hay entre taller y representación. Me gustaría dejar muy claro que son dos cursos distintos, que tienen horarios distintos, que tienen calificaciones distintas y que tienen equipos distintos, ¿ya? Dos cursos distintos que funcionan coordinados y que al final del semestre se ponderan las notas. No en porcentaje equivalente, pero se ponderan las notas, ¿ya? Tenemos horarios distintos, tenemos mail distintos, no nos hacemos cargo nosotros en representación de, por ejemplo, problemas de logística en taller, ¿ya? Eso lo verán con el equipo de taller, así como no nos podemos hacer responsables de dudas a propósito de la entrega de taller y cosas de ese estilo, ¿ya? Para que canalicen bien cuando tengan dudas y necesiten obtener información. Esta era la dinámica general, va a ser más o menos así. Van a haber ejercicios, van a haber semanas que se van a salir de este formato, pero podríamos convenir de forma bastante concluyente que esta es la relación más obvia entre taller y representación. Ustedes entregan los lunes en la tarde, se hace una corrección o no, a veces se los deja libre los lunes en la tarde, el martes preparamos lo que va a venir, el martes en la mañana en taller, en representación, preparamos lo que va a venir en taller, que se va a dar muy probablemente ese mismo martes en la tarde. El encargo, ¿ya? ¿Alguna duda a propósito de cómo son dos cursos, por qué son dos cursos? Las tareas son, al final, o sea, finalmente, si ambos cursos nos dan tarea, tanto taller de representación como el taller que tenemos en la tarde, ¿ambas las entregamos el lunes? No. Es que eso no me quedó muy claro. Buena pregunta. Nosotros en representación solo vamos a trabajar en horario de representación. ¿Ya? Nunca vamos a mandar trabajos para la casa. Ah, ya. Muchas gracias. ¿Ya? Solo taller piden cargos semanales, de una semana a otra. ¿Ya? ¿Algo más? ¿No? ¿Nadie? Muy bien. Zoom y Padlet, ¿cierto? Hacemos clases por Zoom, lo que estamos haciendo ahora, y manejamos Padlet. Ya lo introdujimos la semana pasada, ahora que ya tienen todos una cuenta y que está funcionando eso, vamos a hablar un poquito de los protocolos, que yo sé que también quedó resuelto, pero solamente para mencionarlo. Esta es un layout general de una sección, ¿cierto? Acá hay información importante, acá le falta una columna también, creo que a propósito del encargo del día, y después la columna por estudiante, donde ustedes van a estar subiendo, bueno, y la de avances también, ya la habrán visto, donde ustedes van a estar subiendo sus trabajos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo van a subir sus trabajos? Los croquis iniciales los van a subir así,
con ese nombre y con ese color. CI-01, 02, 03, 04, dependiendo del el número que sea, ¿cierto? Que le corresponda. Los ejercicios en clases los van a subir en azul y con ese nombre, EC de ejercicio en clases, _01, 02, 03, 0 lo que corresponda, y le van a agregar el nombre del ejercicio. La semana pasada era perspectiva y va a ir cambiando en función de qué es lo que se esté haciendo esa semana. Luego nosotros vamos a agarrar eso y lo vamos a subir con rojo y con correcciones. A veces las correcciones van a ser rayadas y a veces van a ser solo con texto. De cualquier forma, siempre se va a intentar descansar harto en las lecciones generales como las que hicimos hoy día a final de, o sea, al principio de la clase. Entonces esta cuestión se va a empezar a ver más o menos así, ¿cierto? Algo enredado. ¿Alguna duda con eso? ¿Con el Padlet? ¿El croquis inicial en qué color se subía? Amarillo. Ya, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bien. No, todo claro. ¿Cómo? Que quedó todo claro. Súper, gracias. Evaluaciones. Yo sé que hay varios de ustedes preocupados por esto. Nosotros tendemos a tener un discurso hacia la despreocupación a propósito de las notas. Sabemos que la mayoría viene saliendo del colegio, que hay una preocupación grande por la evaluación, saber cómo estoy situado, dónde, por ese número, ¿cierto? Entonces nosotros lo que hacemos, y en realidad no solo nosotros, se van a dar cuenta que en general en la carrera, en esta carrera, se hace esto, no se ponen números, se ponen letras, ¿ya? Letras que indican una referencia o un rango, ¿ya? Entonces, estas son las letras que manejamos nosotros en este curso. En taller van a manejar más o menos las mismas, creo que tienen una más o una menos, o sea, una, digamos, como en vez de una A, hay una A menos también. ¿Y qué significa cada una de estas letras? Podríamos decir que hay dos que están en el rango de lo reprobado. La R, que es un reprobado tajante, ¿cierto? La I, un insuficiente, o sea, un ejercicio que estuvo a punto de cumplir con, con los mínimos que se pedían, pero que falló en cosas no permisibles, digamos. Y después las otras tres letras que están en el rango de los aprobados, que son el aprobado, ¿cierto? Que digamos que estaría cumpliendo con los mínimos. El A+, que es un aprobado con un plus, por así decirlo, que de alguna forma cumplió con cierta excelencia esos mínimos, ¿cierto? Y el distinguido es un trabajo donde nos suele de alguna manera sorprender, en el sentido de que no solamente se cumplió, y se cumplió bien con los mínimos, sino que se avanzó en otras materias, ¿ya? O dio paso un poco más allá en lo que se estaba pidiendo. Entonces, esos son los rangos. Esos serían más o menos los colores de los rangos, ¿cierto? Y algo muy importante, ¿y por qué manejamos estos rangos? Es que nosotros no hacemos una ponderación solamente directa entre estas letras y una nota. Nos preocupamos mucho del proceso, ¿ya? ¿A qué nos referimos con el proceso? A que intentamos de alguna forma, y esto lo tenemos súper ya ponderado con gráficos, tendencias y etcétera, a ver cómo ha sido el desarrollo de cada uno de ustedes durante el semestre, y es algo que lo vamos monitoreando durante el semestre, y algo que terminamos considerando fuertemente al final del semestre,
¿Ya? Acá hay un ejemplo de un semestre, creo, o medio semestre, no me acuerdo bien, si casi un semestre, y pueden ver que hay una tendencia a rojos en la izquierda, ¿cierto? Amarillos, naranjos al medio y más verdes a la derecha. Eso es natural, es un poco obvio, ¿cierto? Aunque los ejercicios vayan siendo distintos, que de alguna forma ustedes se vayan adaptando a lo que estamos pidiendo y les empiece a ir mejor. Así que quizás el mejor consejo que les puedo dar a propósito de esto de las notas es no, por favor, tengan miedo a fallar, menos en las primeras clases. Incluso si no fuera estratégico, sería bueno fallar en las primeras clases. Pero no, saliendo de la broma, el piscinazo es súper importante y ahora estoy viendo el comentario que dejó Víctor Mariñán. Mientras ese piscinazo no me haga reprobar taller, está todo bien, te digo, si te tiráis ese piscinazo y tomáis ese camino, es difícil que reprobes taller o representación. La idea es ir aprendiendo de esos errores justamente. ¿Qué otra nota se fijan que hay? La blanca. La La blanca, entregado. ¿cierto? La blanca es Tiene la las más siglas terrible, es la peor. NE, ¿cierto? No entregado, ¿no? No existe. No entregado. Y así Sí, como no estamos entregado. hablando del piscinazo, de atreverse a fallar y de todo eso, lo peor que pueden hacer es no entregar. ¿Ya? Eso sencillamente va a estar evaluado con la peor calificación, y no solamente la peor calificación, sino que la peor señal de ustedes a nosotros. Así que, permitirse fallar y equivocarse, sí. Permitirse no entregar, no. ¿Ya? Aunque haya algo que ustedes consideren que no vale la pena entregar, siempre va a valer la pena entregar y recibir un comentario de lo que uno hizo. ¿Alguna duda? Perdón, yo tenía una duda. Si ¿Ya? puedo volver para atrás, por favor. Que habían unas blancas también, pero que no eran de no entregado. Habían unas que, que se pueden ver distintos. Que eran como un texto distinto. No Justificado alcanzo a leer. médico. Ah, Claro, ya. hay justificativos médicos que en el fondo lo que hacen es que, obviamente, esas notas salen del promedio, ¿cierto? No se consideran, no se manejan en el gráfico de la tendencia ni nada. Esto es un error del Excel, creo. Ah, no, mail. Da lo mismo. Quédate con la idea de que están todas estas notas, estas son los rangos, ¿Mm? y está la nota terrible, que no la queremos ver, no la queremos ni poner, que es la NE. Ya, ¿Ya? ya, perfecto. ¿Alguna otra duda? ¿No? No. Muy bien, entonces siendo las 9:37, vamos a ir a una pausa. Y sí, retomamos a las 10, ¿les parece? Ya. Ok. Ok, Sí. vale. Sí, ya, chao. Perfecto. Vale. Salgan los de hoy. ¿Alguien se acuerda cuáles eran los contenidos de la clase pasada? Vimos las líneas de construcción y como la línea de horizonte, la línea de fuga, el eje visual y esas cosas. ¿Cómo le podríamos llamar a todo eso? Yo le diría como las líneas de construcción o como el marco como del croquis, por así decirlo. ¿Ya? ¿Armado? Armado es una palabra. Perspectiva, escribe Daniel. Muy bien. Si lo pudiéramos poner en términos más claros, sería proyección perspectiva, ¿cierto? Ahora, la palabra perspectiva también se usa para otras cosas, hay que tener cuidado ahí. Hoy día vamos a ver otra forma de representar
¿Están viendo la pantalla? Sí. Vamos a ver otra Sí, forma se ve la presentación. de representar volúmenes, ¿cierto? Espacios, o sea, objetos 3D en un plano 2D, que fue lo que hicimos en la clase pasada, ¿cierto? De alguna forma eso podríamos decir que era como una parte de la esencia de lo que hicimos. ¿Ustedes dirían que los dibujos que hicimos la semana pasada y los que estuvimos mirando son dibujos que tienen deformación de algún tipo? Quizá un poco filosófica la pregunta en realidad. Pero, No, está súper clara. Yo te puedo decir que sí, tienen una deformación. ¿qué tipo de Yo también deformación creo que crees que sí. tiene? A ver, Rocío, ¿qué tipo de deformación crees que tiene? Es que no sé a qué te referís con deformación, pero en teoría, o sea, se acerca a cómo vemos, pero no es específicamente como uno ve. Claro, pasa una cosa así, ¿cierto? Que es como una especie de ilusión de cómo vemos, ¿cierto? Pero también, cuando llevamos eso a un plano, a un papel, hay una deformación que tiene que ver con eso que hablábamos el otro día de que las cosas mientras más cerca estén, más grandes se ven, y mientras más lejos estén, más chicas se ven, ¿cierto? Entonces, si yo lo tengo que poner eso en un plano, en un papel, y medirlo, que es como más o menos lo que tuvieron que hacer en taller, hay un engaño en eso, ¿cierto? Probablemente se tupieron mucho traspasando las medidas de adelante hacia atrás en lo que hicieron en taller. Lo que vamos a ver hoy día, que es el dibujo ortogonal, o el dibujo ortográfico, tiene una deformación que es mucho más evidente en el sentido de que no es como vemos, por ningún motivo, pero lo que se intenta corregir es, por ejemplo, el tema de las medidas, ¿ya? O no es que se intente corregir, pero en el fondo es como una especie, es como de alguna forma el propósito de un dibujo de este tipo, ¿ya? Es un dibujo y ahora va a empezar a aparecer la medida. Y los arquitectos debiésemos ser expertos en medidas. Si yo les digo planta, ¿qué piensan? ¿Alguien está familiarizado con ese término? Sí, cuando uno ve como de arriba una casa, por ejemplo. Muy bien. Como los Cualquier pisos. cosa. ¿Y si te digo corte, Rocío? Que cortáis como horizontalmente una casa. O en verdad no necesariamente horizontalmente, dependiendo de lo que quieres ver. Ya, de acuerdo, pero ahí estoy familiarizado con los conceptos. Efectivamente. Y vamos a repasar estos términos desde el dibujo más esencial de una casa, o lo que podríamos entender como lo más esencial, ¿cierto? Una casita de 2 aguas. 2 aguas son los 2 techos, ¿cierto? Sí. La planta, el corte y la elevación. Se lo van a encontrar con distintos nombres. Planta, sección, fachada, alzado, para la elevación, digamos, o sea, hay distintos nombres que se emplean para esto, pero los más comunes, o los más comunes por lo menos acá en Chile, van a ser estos. Y si pensamos, por ejemplo, que... Un segundito. Que este es el objeto que estamos analizando. Esta casita, ¿cierto? ¿Cuál de todos los dibujos que están viendo acá piensan que sería la planta, según los conceptos que nos introdujo Rocío? Lo de arriba, ¿no? ¿Cuál de arriba? Lo de la base superior. Ya. Este, ¿cierto? Ahora, ¿ese es un dibujo en planta? No, porque es un dibujo en isométrica, que es algo que vamos a ir a ver después, con el tiempo, pero es una demostración, es una referencia a este dibujo, que sí sería un dibujo en planta, que sí es un dibujo ortográfico. ¿Cuál sería la diferencia entre esos dos? Es que, por ejemplo, nosotros sabemos que si miramos la casa desde arriba, esa casa en particular, las esquinas son cuadradas,
tienen ángulos rectos, ¿cierto? Y no están giradas, ¿cierto? No tienen como una deformación, como la podría tener este dibujo. Acá tenemos ángulos rectos y lo estamos viendo de forma plana, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ahí vamos Oye, como... Juan, hay una pregunta de Luis Peñaguillo para no pasar a otros conceptos antes, que pregunta ¿cuántos tipos de proyecciones hay? Y podríamos decir que en general hemos hablado de dos tipos de proyecciones, pues la proyección ortogonal y la proyección, bueno, vemos tres en este caso, separadas en dos grupos grandes, que son las vistas únicas y las vistas múltiples. Y dentro de las vistas únicas hay dos tipos de proyección oblicua y proyección perspectiva. Y dentro de las vistas múltiples está la proyección ortogonal, en la que están los dibujos que nos vamos a centrar hoy día, que son la planta, el corte y la elevación, que son vistas planas de un objeto tridimensional. Sí, la diferencia, y está en el nombre, lo voy a mencionar después, pero ya que tocamos el tema, por vista única entenderíamos un dibujo que en sí mismo nos permita entender la volumetría lo más completamente posible, o el espacio, mientras que en las vistas múltiples, un solo dibujo no basta para entender en su cabalidad ese espacio. ¿Ya? Ya vamos a entrar a eso. Efectivamente, esa sería la planta, ¿cierto? O sea, es un dibujo que se mira desde arriba, es un dibujo aéreo, o que se mira desde arriba para abajo, o desde abajo para arriba, pero en el fondo está dado por un plano horizontal, ¿ya? Si es que la planta está dado por un plano horizontal, en el cual aparecen las medidas en su real magnitud y todo, etcétera, el corte es lo mismo, pero en un sentido vertical. Entonces, el plano de observación o de análisis, podríamos decir, es vertical. ¿Ya? ¿Qué sería más elocuente en este caso? Antes de hacer esa pregunta. Y así como tenemos el corte, que bien se dice corte, porque vamos a imaginar que estamos pasando un cuchillo por ese objeto, por ese espacio, y que lo vamos a cortar para ver lo que hay adentro. El otro dibujo, que es el de la elevación, el de la fachada o el alzado, depende del caso, pero quedémonos en elevación, es un dibujo que también mira desde un plano vertical, pero no supone un corte del objeto o del espacio. ¿Cuál de los tres les parecería más elocuente para, por ejemplo, mostrar esta casa? Para describirla. El de corte, El porque corte. muestra más detalle. ¿El corte? Sí. Yo creo que la elevación. ¿Ya? ¿Por qué piensan que el corte? El corte logra mostrar más detalle y más partes de la casa, en cambio la elevación lo muestra de una perspectiva un poco más simplista. Entonces, creo que el corte es más completo. ¿Ya? En realidad lo que pasa con eso es que va a depender del caso a caso, ¿cierto? De qué es lo que estemos analizando. Pero lo que es muy importante de entender es que sí, hay alguno que quizás va a ser un poco más elocuente o que va a ser más, se me fue la palabra, nos va a mostrar quizás más como la esencia de lo que estamos analizando, pero por ejemplo, claro, ustedes mencionan el corte, hubo una coincidencia ahí, pero yo podría pensar que este objeto que está siendo cortado es así de largo, ¿cierto? Y es distinto entenderlo así de largo que entenderlo así de largo, ¿cierto? Hay un mundo de diferencia entre esas dos cosas. El corte, por sí mismo, un corte, por sí mismo, no me va a dar esa información. Dos cortes sí, si lo corto así, en transversal y en longitudinal, ¿cierto? O un corte y una planta, sí me va a dar la medida en su ancho y largo, ¿cierto? La planta, y se van a ir a complementar. Por eso es que les decimos vistas múltiples, porque de alguna forma es necesario complementar la información que estamos viendo, porque es parcial,
para entender de forma completa el objeto. Ya, Juan, quedé con una duda que... ¿Cuál es cuál entonces? Porque ya me enredé con... Está bien, hay muchas similitudes entre estas cosas. Como, empecemos pensando que lo vamos a analizar desde el punto de vista de los planos. De hecho, cuando les pidan planos, en algún minuto planos para taller o para lo que sea después en el futuro, vamos a empezar a hablar de esto, ¿ya? Planimetrías. Entonces, para entenderlo, a ver, lo voy a repetir de la misma forma, no sé si tengo otra forma de repetirlo, pero la planta, ¿ya? Es cuando estamos observando desde un plano horizontal, ¿ya? Generalmente vamos a observar hacia abajo, algunas veces vamos a observar hacia arriba, ¿ya? Ese plano horizontal puede estar a 1,20 m, que es la convención, puede estar a 4 metros, 2 metros, 6 metros, puede estar arriba de la casa, puede estar a 400 metros, y ahí empezamos a entender que es otro tipo de dibujo, otro tipo de planta, que tiene otro nombre, ¿ya? Pero en el fondo la planta mira desde un plano horizontal. El corte y la elevación miran desde un plano vertical, ¿ya? Pero, esa sería la planta, ese sería el corte, y esa es la elevación. Si la elevación y el corte miran desde un plano vertical, ¿cuál sería la diferencia entre los dos? Que uno es superficial. De que el corte no está como, no se ve claro la delimitación de la estructura. Uno no No. sabe si es que siga hacia atrás o no. No, la diferencia está en el nombre. Que uno corta y se ve por el interior del recinto, ¿no? Exacto. Que el corte, el plano de observación en el corte es además un plano de corte, como si estuviéramos cortando con un cuchillo, insisto, el objeto. Ya voy a pasar a mostrar gráficamente esto después de otra forma. Pero eso sería. Luis, cuéntame. Juan, es que entonces la vista de planta es siempre horizontal. Es desde un plano horizontal. Y o sea, habías dicho que Plano, podía ser planta. visto de 1 metro, 4 metros, 100 metros. Sí. ¿Cuál sería la diferencia? Vamos a verlo ahora, ¿ya? Vamos a verlo muy superficialmente ahora porque todo esto que estamos viendo ahora son el 60% de los contenidos del curso, ¿ya? Así que vamos con calma. Ok. Juan, ¿Sí? yo tengo una duda, es que me confundí. Cuando dijiste elevación, ¿no es necesariamente como en un plano? ¿No puede ser como la elevación en sí de la casa, que se vea como más de un plano? No sé si se entiende. No entiendo muy bien la pregunta. Creo que estoy tratando de entender que si la viera como descorso, como desde la esquina, y no desde, Claro. no perpendicular desde una... Claro. ¿Sería Uno una tiende a elevación? uno tiende a hacerlo de forma perpendicular, ¿ya? Porque la lectura es mucho más clara en el fondo. Y esto, volvamos al punto, volvamos atrás, muy atrás. Estamos comunicando acá, es un lenguaje, ¿ya? Queremos ser claros, queremos ser eficientes, ¿ya? Entonces, vamos a tender por eso se llama ortogonal, proyección ortogonal, vamos a tender a mirar en el sentido más claro, ¿cierto? En la perpendicular. Ahora, claro, en una casa como esta que mostré es súper fácil, pero ¿qué pasa si tenía un círculo? ¿Cierto? ¿O qué pasa si tenía un volumen súper raro? ¿Ya? Entonces ahí empiezan a pasar muchas cositas. Obviamente no hay solamente una forma de mostrarlo, puede haber infinitas. ¿Ya? Ok, vamos a profundizar un poquito más en estas cosas. Planta, corte, elevación, cómo leerlo y cómo dibujarlos. ¿Ya? Esta sala que están viendo acá es su sala. Yo sé que ahora estamos acá, ustedes en su casa, yo estoy en la mía y estamos en una pantalla, pero este es el lugar que les correspondería en la universidad para estas clases, y este es el lugar que van a conocer muy probablemente este semestre. ¿Ya? Se llama el refectorio. Muchos dirían que no es la mejor sala, pero nosotros le tenemos cariño. Esta es la casona Lo Contador, la casona principal del campus, Lo Contador, que es el campus donde está la facultad de Arquitectura, Diseño y Estudio Urbano.
Es una casona antigua, tiene su historia, tiene su corredor, clásica chilena, ¿cierto? Lo que están viendo a la izquierda es una representación de esta sala desde afuera. Esta sala está en la casona, ¿ya? Lo voy a dejar es una representación de la sala desde afuera, para decir eso nomás y no marearlo porque es una isométrica, ¿ya? Ahora vamos a empezar a comparar planta y corte. ¿Cuál es la diferencia? Esto es una pregunta. ¿Se puede decir que la planta es como la división de pisos? ¿Puedes decirlo? Es como cuando se ve la subdivisión de los pisos de una estructura. No necesariamente, pero si es que tienes una vivienda, lo que sea, un edificio o cualquiera sea una torre, cualquier cosa, va a ser necesario, en la mayoría de los casos, mostrar una planta, por piso, ¿ya? Se le dice planta también al piso, se le puede decir, ¿ya? Ya, Entonces sí y no, ¿ya? Pero sí. ya, perfecto. Ahora, claro, acá dice que la planta, que ambas son vistas cortadas. Después vamos a ir haciendo excepciones a propósito de la planta. Si es que yo hago una planta y paso el plano de corte a una altura de 400 metros, como lo habíamos dicho antes, no va a estar cortando nada más que aire, ¿cierto? Nada sólido, no hay materia. O sea, sí, hay materia, pero no voy a estar cortando un material sólido, ¿cierto? Entonces, después vamos a ir viendo cómo ese tipo de acepciones. Por ahora quédense con la idea de que tanto la planta como el corte o la sección suponen que hay un plano de corte. Y ese término, recuerden, ¿ya? El plano de corte es este plano desde donde vamos a estar mirando. ¿Ya? ¿Bien hasta ahí? Sí. La planta, en la planta, ese plano de corte está horizontal y en el corte, ese plano de corte está en un sentido vertical. ¿Es esto una planta? ¿Y es esto un corte? Sí, según yo sí. Los dos son cortes. Esos son planos de corte. ¿Alguien dice que no? No, porque está en axonométrico, ¿no? Muy bien, Macarena. Podríamos decir que sí, pero para ser obtusos primero y comprender bien los términos, vamos a decir que no, ¿ya? Porque como bien dice la compañera, estamos viendo una representación de lo que sería un corte mirado desde afuera, ¿cierto? O, para decirle unas palabras más técnicas, en un dibujo axonométrico. Eso es un corte. ¿Se entiende la diferencia ahora? ¿El corte siempre sería como en 2 dimensiones o podría verse también en 3 dimensiones como está representado en la derecha? Muy buena pregunta, Diego. Por eso digo que de momento vamos a ser un poco radicales y vamos a decir que solo esto es corte, ¿ya? Porque no queremos que se generen confusiones. Pero sí, uno puede decir que esto es una axonométrica cortada, ¿ya? Y después hay cosas, y acá solamente lo voy a mencionar y no quiero que se genere ninguna confusión con esto. Uno puede mezclarlo todo de alguna forma. Entonces uno puede decir, ¿sabes qué? Voy a hacer un dibujo ortográfico, pero con perspectiva, ¿ya? Entonces voy a hacer un corte que se va a fugar, ¿ya? Y por lo tanto ahí estaría haciendo, como por ejemplo, mostrando, lo voy a hacer muy rápido, este interior, ¿se entiende? Creo que no sé si vale ni la pena mencionarlo y puede generar confusiones grandes, pero sí, se pueden ir rompiendo como esas reglas, ¿ya? ¿Sí? Profe, a lo que usted se refiere se vería más o menos en la imagen de arriba a la derecha, como el corte plano Claro. con perspectiva para el fondo. Claro, claro, pero olvidémonos de eso, ¿ya? Eso es lo que no hay que hacer ahora, ni es lo que no hay que pensar ahora, ¿ya? Ahora tenemos que tratar de entender qué es lo que significa la proyección ortogonal.
¿ya? Y justamente una de las características principales de la proyección ortogonal es que anula todo sentido de perspectiva, ¿ya? Todo lo que vimos la clase pasada no lo vamos a emplear en esto. No hay línea de horizonte, no hay punto de fuga, no hay líneas, sí hay líneas de construcción, pero de otro tipo. Y eso. No hay eje visual tampoco. O sea, el observador es mucho más omnipresente, ¿cierto? Como que vemos más o menos como todo lo que podemos ver en ese plano. Uno no se puede poner un poco más allá, un poco más acá, ¿se entiende? Como, aunque sí se puede encuadrar. Pero bueno, sigamos. Plano de corte, el corte es vertical, ¿cierto? Claro. Y es orientado y mira hacia un sentido, ¿cierto? O sea, un corte que, pasando un plano de corte, puede estar orientado hacia un lado o hacia el otro, ¿cierto? O sea, Es lo que muestra las flechitas rojas exacto. que están en el lado derecho, y eso tiene una nomenclatura especial que le va a pasar a explicar ahora Juan. Claro, entonces puede mirar para allá o para allá, ¿cierto? Puede tener doble sentido. La planta lo mismo, generalmente va a mirar hacia abajo, pero también puede mirar hacia arriba. Ahora, ¿qué son todas estas cositas que ven ustedes acá? Eso de acá. A ver, no, Son cosas que no están siendo cortadas. muy bien, Karen. ¿Y qué están haciendo entonces? Elementos del entorno. Están detrás del plano de corte. Perfecto. Podríamos decir atrás o adelante también, ¿cierto? Dependiendo de cómo lo miremos. Pero justamente, si se alcanza a ver el color, todas estas líneas son la representación de lo que vería este plano en este sentido también, súper perpendicular y ortogonal, ¿cierto? De todas las líneas que quedarían ahí presentes. Por ejemplo, la nariz de la escalera, ¿cierto? Y el borde de la escalera. Fíjense que hay una relación entre las líneas verdes de acá y las líneas verdes de acá. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces, ¿qué es esto? La ¿Columna? columna que hay al lado. Muy bien, el pilar. ¿Qué es esto? Escalera. Muy bien. Aquí, ¿quién podría decir cuál es en parte el problema de este dibujo con la escalera? Perdón, no van a saber porque no conocen el lugar. El problema es que esta escalera está llevando a nada, ¿cierto? Entonces faltaría completar acá algo como, y dar un poquito más de información con qué es lo que está pasando arriba. Olviden lo que acabo de decir. ¿Qué es esto? Una viga de soporte. Una viga. ¿Por qué no se está cortando la viga? Porque no hay una solamente. Muy No sé. bien. ¿Ya? ¿Esto qué es? Una mesa. ¿Mesa y qué más? Sillas. Y sillas. ¿Se fijan que son vistas muy, o de alguna forma son muy antinaturales? Si yo les pido a ustedes que dibujen una mesa o una silla, muy poco probablemente van a dibujar eso, ¿cierto? Pero ¿cuál es la gracia de esto y de tenerlo así? Es que las podemos ver todas en relación, les podemos poner medidas, saber cuánto miden, verlas en proporción, a qué distancia está de la otra, ¿cierto? Cuál es su ubicación en la sala, etc. Entonces esa empieza a ser la gracia del dibujo ortográfico, que nos ayuda a medir. Tengo una pregunta aparte. ¿Qué diferencia hace, por así decirlo, el pilar que hay afuera, que está en verde, con el que está como formando parte de la pared adentro? ¿Es porque ya es parte de la estructura de por sí, contando el piso y la parte del techo? ¿O porque esto es uno y los otros son varios que se pueden ir dividiendo a lo largo del espacio? No estoy Como seguro la de haber viga. entendido tu pregunta, Diego. Yo Pero- creo que entendí, es que ¿Ya? el que forma parte del interior no es un pilar, es un muro, solamente que Ah, ya. el corte está pasando justamente por el vano
de la puerta de acceso al recinto. Entonces, esto en verdad forma parte de un muro que se extiende hacia allá. Y sería estas líneas que ves acá y no las ves cortadas porque el corte precisamente va pasando por el vano, que es donde no hay muro, que es donde está la puerta. Y en este caso la puerta está representada abierta y por eso no se ve nada cortado en este sector de aquí. Ya, perfecto. Entonces el muro se puede decir que ya va a ir conectado solo en el dibujo y después al techo, y lo demás como ya sería como con verde y cosas así que son como elementos aparte. Claro. Ya, A esos perfecto. elementos aparte, a todo esto que estamos hablando que es parte del entorno, que sigue sin ser afectado por la perspectiva y que lo vamos a llevar al plano de corte, porque no está en el plano de corte, ¿cierto? Toda la escalera, yo no estoy cortando la escalera, la estoy viendo, pero la vamos a trasladar al plano de corte, le vamos a decir, yo sé que he usado harto esta palabra, pero le vamos a dar otro sentido, líneas de proyección. ¿Ya? Porque de alguna forma el ejercicio que vamos a hacer es el de proyectarlas hasta el plano de corte. ¿Ya? Aquí estoy dibujando todo en el mismo plano. Los muros cortados y las líneas de proyección. ¿Ya? Lo mismo con la planta. Esta no es la planta, esta sí es la planta. ¿De acuerdo con eso? ¿Por qué? Porque es como un corte visto de forma vertical. Claro. En el fondo, el de la derecha es una representación de lo que sería una planta, mientras que el de la izquierda es una planta. ¿Qué es esto? Las mesas y las sillas. Si yo les pidiera que dibujara una mesa y una silla, ¿la dibujarían así? ¿La dibujarían como la vimos antes o la dibujarían como? De la forma que está así según la perspectiva. Tiene que ser Probablemente plano, le desde imprimirían arriba. perspectiva al dibujo, ¿cierto? Para, con un solo dibujo, dar a entender cómo es esa mesa, ¿cierto? Y cómo es esa silla. Solamente el corte que vimos antes, o solamente la planta que estamos viendo ahora, no nos permite entender bien cómo es esa silla o esa mesa. Si los ponemos juntos, vamos a empezar a entender. Veo que hay varias manos levantadas. Vamos con las preguntas, que vamos medio lento. Ojo. Alan. Entonces, hablando de las líneas de proyección, como en este caso el dibujo es como medio abstracto, no es tan como realista, ¿serían como todas paralelas? Sí. No sé si entendí bien, pero sí. Hay una... ¿Cómo? No, que sí, que está correcto. Es una Pero en el percepción fondo- abstracta del espacio y claro, todas las líneas son las líneas que son ortogonales entre ellas en la vida real son paralelas en este dibujo. Claro, eso era lo que iba a decir. O sea, en el fondo acá no hay, la deformación que vamos a tener es una deformación con respecto a cómo vemos las cosas, pero las vamos a representar como son en realidad. Yo sé que eso ya es como, puede ser medio entrar en un terreno jabonoso, pero como bien dice Diego, si hay líneas que en la realidad son paralelas, se dibujan paralelas en esto. ¿Ya? Karen. Sí, respecto al plano de corte, pero el anterior, si hay muchos elementos, por ejemplo, ahí están todas las mesas, pero están alineadas. Si hubiera muchos elementos que estuvieran en diferentes posiciones, se empezarían a contraponer un poco y se vería como muy amontonado, no sé si me explico. Entonces hay una limitación, como dibujar solamente ciertos elementos para que no Es haya una buena mucho ruido. pregunta. Siempre vas a tener que discriminar, en el sentido de que siempre vas a tener que elegir qué tanto mostrar y qué tanto no, ¿ya? Solo para responderte rápido, los pilares, fíjate acá, los pilares están en realidad todos chuecos, ¿ya? Y si tú caminaras por ese corredor, lo veríais, se ven así, porque una casona vieja, ¿ya? Entonces, en ese sentido, uno podría haber dibujado varias líneas acá, porque se verían varias líneas en rigor, ¿se entiende? Claro. Y eso no sería incorrecto. Depende de qué es lo que estés queriendo mostrar tú. Si es que, por ejemplo, tú estuvieras haciendo un levantamiento súper analítico a propósito del patrimonio, ¿ya?
sí te interesaría mostrar que todos los pilares son distintos, ¿cachai? Pero si es que Claro. estamos, por ejemplo, queriendo ver que acá hay una, por ejemplo, en este dibujo, cuál es la relación entre este espacio y el corredor, ¿cierto? Y que comparten un aire, importa poco lo de los pilares, ¿cachai? Claro, vendría siendo como una versión resumida. De alguna forma, pero siempre pensando en qué es lo que quiero mostrar, ¿ya? Ya comprendo. Ahora me Versión queda claro. resumida, llamándole también una abstracción Ok, o Javiera. síntesis. gracias. Javiera. Javiera Gaete. Yo le quería preguntar por la diapositiva, la siguiente. No sé si la puede poner. Esa. ¿Es necesario poner las líneas segmentadas y también las de cómo se abre la puerta? Muy necesario. Y vamos a pasar eso luego, ¿ya? Ok, Qué bueno gracias. que te hayas fijado. Terminemos con esto y pasamos a eso, mira. La planta entonces va a pasar lo mismo, hay líneas de proyección que no están siendo cortadas por el plano de corte, en este caso serían un montón de cosas, la base del pilar, la solerilla del borde, el asiento que recorre la sala, todas las mesas y las sillas, ¿cierto? Etcétera. Ay, esta cuestión, un segundito. Y esas líneas las vamos a proyectar de alguna forma, por eso le decimos línea de proyección, a este plano de corte en la planta. Y aparecen acá. ¿Ya? Esto que vemos en línea continua verde. Ojo, línea continua verde, se lo meten en el seteo de ahora porque ese va a ser el color que vamos a usar en este curso. ¿Ya? En este curso. Ya esto, se me adelantó un poquito esto. Ok. ¿Qué les llama la atención de lo que están viendo ahora? Que dice como AA. ¿Ya? ¿Qué creen que representa eso? Que está como justo, o sea, el corte que se realizó ahí está justo donde se señala la planta. Claro. ¿Es lo mismo pasar un corte por ahí o por ahí? No. No. ¿Es lo mismo pasar un corte por ahí y mirar para allá o mirar para allá? No. No, no es lo mismo. ¿Qué cambia En si le este cambio el caso no. sentido? La escalera no está. No están claro, las líneas de proyección son las que cambian. El plano de corte no, ¿cierto? Ujú. Estoy cortando lo mismo, pero estoy mirando para otro lado. Esta va a ser una de las formas, y en el fondo da lo mismo como cuál termine siendo el dibujito, pero en el fondo es que tienen que trazar una línea e indicar para dónde se mira, ¿ya? Para que yo pueda entender dónde está situado este corte con respecto a esta planta, ¿ya? ¿Qué otra cosa les llama la atención? ¿Se asume que el corte es en el plano vertical? Porque podría cortar en diagonal y mirar como un poco para abajo, no sé si... Sí, pero es muy raro hacer eso. Quedémonos en el se asume, conectado con la pregunta, no me acuerdo de quién era antes, Victoria, Constanza, perdón, no me acuerdo porque no veo la carita ahora, de si es que siempre tiene que estar en un sentido perpendicular el plano. Quedémonos de momento en que sí, ¿ya? Vamos a querer ser claros en lo que estamos comunicando. Si es que yo hago un plano de corte inclinado para mostrar, es raro, ¿cachai? Como no estoy siendo claro, se deforman las medidas, ¿cachai? Para demostrarlo muy rápidamente eso. Hacer un plano de corte inclinado como el que sugiere Luis, sería hacer un plano de corte, por ejemplo, así acá, ¿cierto? Si yo pudiera cortar ese muro,
ese muro se estaría cortando, perdón, con la misma dirección que este plano, así, ¿cierto? Desde ahí hasta ahí. ¿Es la línea azul igual a la línea roja en sus medidas? Sí. ¿Seguro? No, no. No, Pero la azul es más larga, ¿cierto? ¿Cuál de las dos líneas representa la altura de la sala? ¿La roja? La roja. La roja. Por eso es que no hacemos ese plano de corte inclinado, ¿se entiende? Estamos dando una señal confusa. Voy a intentar ser un poco más rápido ahora, porque mucho bla bla y este curso es mucho más de hacer, así que nos vamos a ir a hacer estas cosas ahora, ¿ya? Pero hay un término que me interesa mucho aclarar, que esperaba que me lo dijeran de lo que están viendo acá, que tiene que ver con que ya empiezan a aparecer muchos tipos de líneas, ¿cierto? Que era lo que decía antes una compañera. A esos muchos tipos de líneas, nosotros les vamos a poner el término de valorización, ¿ya? ¿Es lo mismo el dibujo de arriba que el dibujo de abajo? No. No. ¿Cuál les parece más claro? ¿De De abajo? abajo. ¿Por qué? Porque se puede ver de mejor manera como las paredes, como que son las líneas más gruesas. Perfecto. O que es diferente Ese de es las todo el líneas. sentido de la valorización, ayudar a transmitir, a comunicar de forma más eficiente y clara lo que quiero mostrar. En el de arriba es confuso, ¿cierto? Yo no sé qué son las líneas, toda esa sucesión de líneas, que los muros, dónde está cortado, dónde se entra, cuáles son las ventanas, los vanos, ¿cierto? Entonces, cuando empiezo a usar recursos de valorización o distintos tipos de líneas, es justamente para hacer que la lectura sea más fácil. ¿Ya? Es el análogo como en el lenguaje hablado de usar entonación, gestos con las manos, gesticulación con la cara. En el dibujo de arriba sería como si escucharan todo a través como de un Google Translate, como plano, sin ningún tipo como de enfoque. Y el de abajo, como estamos hablando de un lenguaje, vendrían todas esas pequeñas como inflexiones del lenguaje que generan poder intencionar el mensaje con algún fin, que en el fondo es el de comunicar, en este caso, un edificio. Diego. Sí, el uso de colores también entra dentro de la valorización, o es netamente por código de color y eso no varía. Buena pregunta. En el sentido más esencial no es necesario. Estamos viendo acá dibujos en blanco y negro y funcionan bien, ¿ya? Nosotros sí le vamos a dar un sentido a los colores y vamos a trabajar harto con colores, ¿ya? Ya. Queremos, porque en el fondo entendemos que de alguna manera llegar a un dibujo como el que está abajo es más difícil, ¿ya? Como en un sentido técnico, que hacer la diferencia con colores, ¿ya? Que por lo demás es también como uno dibuja en el computador y lo estamos anticipando un poquito a lo que se les va a venir después de alguna manera, ¿ya? Ya. Pero olvídense, no demos tantos pasos todavía. Diego. Tengo dos preguntas puntuales. Eso que son como las líneas que están al lado de los muros. Esa como, no sé si es que una repisa, ¿qué onda? ¿Eso es como parte del muro o es como una estructura que hay ahí además? Porque está como la Vamos línea viendo. del muro y Sí, adentro hay como una vamos línea viendo. más. Espérate un poquito. Bueno, eso es una banca que recorre la sala, ¿ya? Ah, ya, Pero, ya, ya. pero vamos. Y el Es otro esta es una banca, de hecho, ahí se ve. Ah, ya. Esta, Ah, ya, perfecto. Y otra ¿ya? pregunta, ¿la escalera tiene como ese triángulo, por así decirlo, porque representa que es como elevado o es como Sí, vamos por diseño? partes. Ya. A ver, es que voy a avanzar un poquito más rápido. Este sería un dibujo muy mal valorizado. Todas las líneas iguales, son todas equivalentes, no hay jerarquía en las líneas. ¿Ya? Pésimo. Esto no. ¿Ya? ¿Qué sí? ¿Qué necesito ver primero? ¿Qué se le ocurre que es lo que primero necesito ver? La primera jerarquía. Lo Los que muros. más... A las mesas. ¿Ya? ¿Pero qué sería eso en realidad? La estructura. ¿Lo que se corta? Sí, eso. Lo que está cortado por el plano de corte. ¿Ya?
Sí, todas las que dijeron, los muros, la estructura, todo eso, pero englobado en lo que se está cortando. Entonces, ese es el primer valor en términos de jerarquía, ¿ya? También es la línea más gruesa. ¿Vamos bien? Las líneas de proyección son una línea en segundo orden de jerarquía, con una línea más fina, ¿ya? Y puede ser con un color más claro si quisieran también. No necesariamente, como es más fina, ya hay una diferencia. Lo dejamos simple en este caso, las líneas de proyección, ¿ya? No pusimos tantas porque ahora aparecen. Estas líneas de proyección que están viendo, ¿están adelante o atrás del plano de corte? Adelante. Adelante, porque estamos mirando para allá, ¿cierto? Podríamos discutir si es adelante o atrás, pero para ponernos de acuerdo, digamos que es adelante, ¿ya? Porque atrás, o sea, arriba, como estamos mirando para abajo, quizás sí sí vamos a necesitar contar algunas cosas de lo que estamos viendo hacia atrás, o sea, de lo que no estamos viendo en realidad, ¿ya? Lo que está arriba en este caso. Le vamos a decir a eso líneas de proyección sobre el plano de corte o tras el plano de corte. ¿Cuáles ven acá? ¿Qué aparece? Las que serían del techo y la de las vigas. Las vigas, exactamente. Todas estas vigas, ¿cierto? Que están acá. Ujú. Esta es su correspondencia en el plano. Y estas líneas de acá y estas de acá son una representación de, claro, no está la foto acá, pero del alero, ¿ya? De la cubierta del techo. Para valorizar los elementos cortados, hay muchas formas de hacerlo. Una línea más gruesa, un achurado, representando el sólido, y dejando muy en evidencia cuál es el sólido y cuál es el vacío, o incluso pintar y dejar en evidencia mucho más clara lo sólido del vacío. Nosotros, para anticiparles, vamos a estar trabajando con este tipo de código, ¿ya? No vamos a pintar lo sólido. Ahora, ¿qué pasó ahí? Son ventanas. ¿Y por qué aparecen? ¿Cómo? ¿Por qué aparecieron? Porque, no sé, ahí marcaron la zona donde hay como un hoyo en medio. Sí, en verdad esto O no tiene puede tanto ser, que ver con la puede ser valorización. que el ¿Por qué plano vacío? haya bajado o subido. No escuché, perdón. Ya, Rocío. Ah, porque, o sea, aparecieron porque ahí no es como sólido, está como entre comillas vacío. Claro, pero en el fondo hubo un desplazamiento del plano de corte. Las ventanas estas son altas, ¿ya? Y el plano de corte, que por convención se pasa a una altura de más o menos 1,20 m por sobre el nivel del suelo, quizás yo voy a tener que a veces pasar un plano de corte a 3 metros, como decía antes, porque las ventanas son altas, y me importa en ese dibujo mostrar las ventanas, ¿ya? Entonces, bueno, ese fue un paréntesis porque en el fondo no tenía mucho que ver con la valorización eso. Diego, ¿tenía una pregunta? Diego Medina, de la mano arriba. Ah, que no la bajé de antes, la embarré. Disculpa. Ok, ahora, entendiendo que hay distintos tipos de líneas y todo lo que quieran, vamos a ir a la especificidad de este curso, y esto métanselo en la cabeza al tiro, porque así vamos a dibujar acá. Acá, en este curso, y en taller, después cuando salgan de este curso, pueden usar todos los otros colores que quieran o ningún color. Por lo pronto, vamos a empezar a usar estos. En algún minuto también puede ser que rompamos el código, cambiemos alguna cuestión, se les va a informar, ¿ya? Pero la línea de corte va a ser una línea negra gruesa. La línea de proyección va a ser una línea verde más fina. La línea de proyección tras el plano de corte va a ser una línea roja segmentada, fina. ¿Y qué apareció ahora?
El azul es la ventana y las puertas. ¿Cómo le podríamos decir a esto que apareció ahora? Son como las direcciones, ¿o no? Ya, sí. Como el rango O de también los apertura. indicadores. Digámosle información complementaria. ¿Ya? Podría ser texto, por ejemplo. ¿Ya? En el sentido de que quizás necesito nombrar que esto es una banca, y yo lo voy a escribir con un texto en azul, que va a ser el código que vamos a usar, banca. Así como mismo, como a veces necesitamos información complementaria, necesitamos ciertos códigos para representar, por ejemplo, el sentido de apertura de las puertas. No es lo mismo que la puerta abra así, o que la puerta abra así. Y ahí vemos un sentido de, por ejemplo, la disposición de esa puerta con respecto a los muros. Y son muros anchos, son muros de adobe. Son muros que permiten esconder la puerta cuando está abierta, en cierto sentido. Y de alguna manera, hacer que la puerta no moleste o interrumpa tanto en el espacio. Si yo quisiera dejar esta sala abierta, y la puerta abriera desde ahí hacia afuera, el corredor pierde la mitad de su dimensión, ¿cierto? Entonces es súper necesario, además de ser consciente de esas cosas al momento de proyectar, entender que hay códigos en el dibujo que me ayudan a comunicar esas cosas. Juan, una pregunta. Asimismo, ¿sí? Las ventanas, ¿cómo serían negro el corte de las ventanas? ¿El vidrio? Sí. Sí. Dame un segundo, vamos a pasar para allá. Javiera. La flecha que se le pone a la escalera siempre es hacia donde se sube. Muy bien, sí. Eso era lo siguiente que iba a comentar. ¿Desde dónde hasta dónde se sube? Indicando hacia dónde se sube. La escalera, en realidad, esta escalera llega hasta acá, más o menos, ¿ya? Hay un montón de escalones que no estoy viendo, pero, ¿por qué no lo estoy viendo? Porque el plano de corte estará a una altura de 1,5 metros, ¿cierto? Entonces hay escalones que quedan escondidos en ese plano de corte, en la masa, en la materia, ¿cierto? Entonces yo indico los escalones que estoy viendo nomás, hacia dónde suben. Se subentiende el resto. ¿Ya? Y ahora viene la parte importante que va muy de la mano con lo que me preguntaban recién. Pero antes de eso, ¿hay alguna duda? Y a menos que sea muy importante, doy el espacio porque estamos medio atrasados. Muy bien. Sí, Perfil. perdón. Sí. Las líneas rojas, ¿cuáles eran? Las líneas que quedan tras el plano de corte o sobre el plano de corte. ¿Ya? ¿Y cuál era su nombre? Líneas de proyección también. Ah, ya. Todo que tiene otro sentido. Ojo con esto, súper importante. También setéenselo desde ahora, en este curso y en taller, vamos a dibujar así. Y vamos a empezar a emplear el concepto de perfil. ¿Ya? ¿A qué nos referimos con perfil? No es muy distinto a eso que están viendo, ¿cierto? ¿Qué sentido tiene esa imagen? Que es la carita de Facebook, si no me equivoco. En 2 Estamos viendo dimensiones. el perfil de esa persona, ¿cierto? Pero no estamos viendo nada de información a propósito del interior de la cara, por ejemplo, de esa persona, ¿cierto? Que es un poco parecido también con lo que pasa con el dibujo de la izquierda. De la derecha, perdón. Ahora, si lo llevamos a la arquitectura y a los tipos de dibujos que vamos a estar manejando ahora, vamos a manejar este concepto. Vamos a manejar el concepto de que vamos a querer dibujar lo que el ojo puede ver o lo que la mano puede tocar. Entonces, si se fijan en esta cocina, se trazó con una cinta, una línea. ¿A qué corresponde esa línea? ¿Rápido, alguien? Al corte. Al plano de corte, ¿cierto? Se fijan, hay un montón de... Si yo fuera como obsesivo con esa cinta, la podría pasar por acá abajo, por arriba, meterme para allá, ¿cierto? La esquinita, el borde de la máquina, para acá, para arriba, todo el cuento, ¿cierto?
Y así empezar a definir con una línea, con un plano, la espacialidad del lugar. ¿Qué estamos dejando fuera? La información interior de, por ejemplo, en este caso, no sabemos qué está pasando ahí, no lo vemos, no lo estamos tocando, y a menos que abramos la puerta y lo dibujemos con la puerta abierta, por ejemplo, vamos a querer nosotros dibujar una línea de perfil que describa solo el borde, ¿ya? No sé si hay vaso, hay plato, no sé, porque no lo estoy viendo ni lo estoy tocando. Solo para que se familiaricen con la idea del corte y de pensar que es un corte lo que estamos haciendo, esta es la imagen que me interesa. Si le hablamos de línea de perfil, ¿cuál de los dos dibujos creen que son el tipo de dibujos que vamos a estar trabajando en este curso? Derecha. ¿Por qué? Porque da una información más específica, no con tanto detalle. O sea, menos específico. Y aparte porque dibuja lo que uno puede ver y tocar, y por ejemplo lo de adentro, ahí se puede ver como las partes de adentro de la muralla, por así decirlo. Eso, exacto. O sea, en el fondo, lo que vamos a hacer es que le vamos a restar información para que aparezca otro tipo de información, como por ejemplo la información de la superficie, ¿cierto? Claro, acá yo veo que hay ladrillos, pero acá yo veo la expresión del ladrillo en la superficie, ¿cierto? Que están el fragua y todo el cuento. ¿Cuál es el sentido de que manejemos el dibujo tipo corte perfil en este curso? Es que estamos entrando a la carrera, queremos ser claros, queremos aprender a comunicar, y hay un montón de conocimientos que ustedes no tienen, que van a ir ganando con el proceso de pasar por esta carrera. Hay algo que a este curso no le interesa, que por ejemplo es el sentido constructivo de las cosas, ¿ya? Entonces, el sentido constructivo en como su sentido más práctico, ¿cierto? El ladrillo, la cámara de aire, la aislación, la fundación, todas esas cosas, todas esas palabras, ni siquiera las vamos a empezar a conversar ahora, van a tener que, se van a ver probablemente desde el tercer semestre o algo así, y por lo tanto vamos a anular esa información. Todo lo que pase adentro del muro no nos importa la superficie, ¿ya? Entonces antes me preguntaban por las ventanas, y yo sé que aquí hay una cuestión como rara, pero en el fondo yo solamente voy a describir la superficie. Y en este caso, por ejemplo, voy a tener una superficie interior y una superficie exterior, que en rigor, lo exageré ahí, ¿ya? En rigor, son dos líneas que no se tocan. Yo puedo tocar por adentro todo el rato, pero nunca puedo tocar por afuera desde adentro, a menos que la ventana esté abierta. Lo mismo desde afuera para adentro, ¿cierto? ¿Estamos bien con eso? Y la parte rara de esto es que a veces el lápiz no me va a dar el espesor para dibujar el espesor del vidrio a la escala que se dibuja, ¿ya? Entonces, en esos casos, o vamos a tender a exagerar la dimensión de, por ejemplo, el vidrio, o da lo mismo si en algún minuto hay dos líneas que se chocan entre ellas. Lo que me interesa que quede muy claro es esto, ¿ya? No vamos a hacer dibujos como el de la izquierda. ¿Todo bien? Todo claro. Diego, te paso la pelota.